La oscuridad del espacio guardaba muchos secretos. Pero ninguno era tan terrible como los Krell. Su enorme buque de guerra, los devastadores. Triunfo, colgado en órbita sobre un moribundo mundo. Abajo, las últimas ciudades del. La gente de Tessera ardía. El humo subía hacia la atmósfera en gruesas columnas que podría verse desde el espacio. Maestro de casa. Vestor se encontraba en el salón de trofeos de su barco. La cámara se extendía por cientos de metros, lleno de artefactos de especies conquistadas. Vitrinas alineadas en él. Paredes, cada una conteniendo el final. Restos de una civilización que ya no existía. Una corona ceremonial de el Viltani, una piedra de oración de la Siodar Monks, un juguete infantil de una especie, cuyo nombre había sido olvidado. 200 casos, 200 especies muertas, 200 exitosas. Casa. La mano escamosa de Vestor trazó el borde del estuche más nuevo. Dentro con él. Instrumento musical de Sarin, sus cuerdas. Todavía vibrando con la última canción. Interpretado por su gente. Los Krell. Creía en una verdad sencilla que gobernaba el universo. Los fuertes sobrevivieron. Murió débil. No había lugar para la piedad o vacilación. La galaxia pertenecía a aquellos que podían tomarlo y sostenerlo. Los teseranos habían sido presa fácil. Construyó hermosas ciudades y creó arte magnífico. Escribieron poesía y estudió las estrellas con asombro, pero ellas no podía luchar. Cuando llegó el Krill, los teseranos intentaron negociar. Ellos ofrecieron amistad y conocimiento. Ellos creía que las especies inteligentes podían vivir en paz. Se equivocaron. Dentro de 3 meses, su civilización era ceniza y memoria. Un joven cazador se acercó, su armadura aún quemada por la final. Asalto a la última ciudad de Tessera. Él se inclinó profundamente antes de hablar. Jorobador. Los exploradores han regresado del exterior. Borde. Encontraron un nuevo mundo. Vestor. Se giró y sus ojos brillaron con interés. Cuéntame sobre este mundo. Los jóvenes. Krell activó una pantalla holográfica. Apareció un planeta azul y verde, girando lentamente en el aire entre ellos. Nubes blancas se arremolinaban sobre su superficie. Los océanos cubrían la mayor parte de la esfera. Los habitantes lo llaman Tierra. Un solo. La especie dominante controla el planeta. Se llaman a sí mismos humanos. Recientemente se desarrolló el vuelo espacial básico. Vestor estudió la imagen. ¿Cuáles son sus capacidades? Limitadas, maestro de casa. Ellos no tienen armas de plasma ni energía. Escudos, no viajan más rápido que la luz. Todavía, sus barcos apenas llegan a su propio luna. El explorador sacó datos biológicos. Datos. La especie en sí es débil. No. Armadura natural, sin garras ni colmillos. Pobre. Sistemas sensoriales en comparación con la mayoría. Depredadores. Ni siquiera pueden ver en oscuridad sin herramientas. Otro Krell. Se rieron desde el otro lado de la cámara. Ellos suenan como los Tesserins. Artistas y soñadores. Esta cacería terminará antes. Comienza. Vestor asintió lentamente. ¿Cómo? ¿Cuántos humanos hay? Aproximadamente 8.000 millones repartidos en todos los continentes. De su mundo. Se dividen en cientos de naciones, luchando constantemente. Entre ellos. No han logrado unidad. Aún mejor. Vestor cerró su mano con garras en un puño. Una presa dividida. Es presa fácil. Comienza el aislamiento. Protocolo. Quiero todos sus comunicaciones bloqueadas. Destruir sus estaciones orbitales. Cortarlos de cualquier posibilidad de pedir ayuda. No es que cualquiera respondería. Sí, maestro de casa. ¿Cuándo empezamos la cacería?
Vexor miró. En la vitrina de trofeos más nueva que en la imagen de la Tierra. Inmediatamente. Esta será nuestra 20ª extinción. Quizás. Estos humanos proporcionarán un mejor deporte que los teserinos. Quizás lo harán. Lucha. Importa poco. El resultado será lo mismo. Prepara la casa. Fiestas. Descendemos al amanecer. Al otro lado de la galaxia, en el mundo azul. Los Krell habían marcado para la muerte. La humanidad siguió con su vida cotidiana. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. En Ginebra, los científicos celebraron una prueba exitosa de un nuevo conjunto de telescopios. En Tokio, los ingenieros trabajaron en diseños para un base lunar permanente. En Nueva York, los diplomáticos discutieron sobre acuerdos comerciales. En Lagos, los niños jugaban en las calles, mientras sus padres trabajaban. Ordinario. La vida en un día cualquiera. Comandante James Rodríguez se sentó en el espacio internacional. Cuartel general de la Fuerza de Defensa, bebiendo café que se había enfriado hacía horas. Su monitoreo de cambios en el tráfico orbital de la Tierra ya casi había terminado. Los satélites parpadearon a través de sus pantallas de forma predecible. Patrones. La estación espacial envió su señal de check-in regular. Todo estaba normal. Todo estaba en silencio. Entonces, todo cambió. Las pantallas se apagaron. Blanco con estática. Cada señal satelital murió de inmediato. Rodríguez dejó caer su taza de café. Se hizo añicos en el suelo. Olvidado. ¿Qué acaba de pasar? Consigue esos. Retroalimenta en línea. Su equipo trabajó frenéticamente en sus puestos. Todos. Los satélites están desconectados. Señor. No. Dañado. Simplemente desconectado. Es como algo está interfiriendo con todo. Estación espacial. Un terrible silencio llenó la habitación. Rodríguez sabía lo que significaba. Antes de que alguien hablara. No hay señal, señor. Se han ido. Consígueme a la secretaria. General. Consígame a los jefes militares. Consígame. Yo a todos. Rodríguez se quedó mirando su pantallas en blanco. En 30 años de servicio. Nunca había visto algo así. Algo hay ahí arriba. Y sea lo que sea. Es decir, simplemente nos cegó. La caída de Krell. Las naves entraron en la atmósfera de la Tierra durante 6 continentes simultáneamente. Fueron diseñado para ser invisible para los primitivos sensores, y lo lograron. Sin radar. Los detectaron. No hubo satélites rastreados. Ellos cayeron a través de las nubes como meteoritos silenciosos que queman el aire mientras descendieron. El primer barco aterrizó en la selva amazónica. Sus puertas se abrieron con un silbido de aire a presión. 12 Krell. Los cazadores emergieron, sus armaduras brillando en la luz del sol filtrada. Llevaban armas que podían quemar el acero. Llevaban cascos que les mostraban el calor. Firmas y seguimiento de movimiento. Ellos habían cazado en 200 mundos. Eran los depredadores ápice de la galaxia. Su líder, un cazador veterano llamado Cas, activó su escáner. Inmediatamente, aparecieron docenas de firmas de calor. Por toda la selva. Los animales huyeron de el lugar de aterrizaje. Los pájaros alzaron el vuelo en bandadas en pánico. Y a lo lejos, a unos 3 km de distancia, un pequeño humano asentamiento se mostró en su pantalla. Allí, Krell apuntó con su rifle de plasma. 27. Humanos. Pondremos a prueba su metal. Recuerda el código. Dales una oportunidad. Corre. Déjalos sentir esperanza. Luego toma tú. Trofeos. La caza comienza. Los Krell. Se movió a través de la jungla con práctica. Eficiencia. Lo habían hecho miles de veces. Sabían cómo se comportaba la presa. El miedo haría torpes a los humanos.
El pánico. Los haría visibles. La casa sería. Terminará pronto. Otros barcos desembarcaron en diferentes ubicaciones. El Himalaya. Montañas, el interior de Australia, el bosques de Canadá, las llanuras de África. Lugares aislados donde vivían humanos. Pequeños grupos lejos de ayuda. Los Krell. Había aprendido que empezar con zonas alejadas. Poblaciones fue eficaz. El miedo. Se difundirían. Las historias aterrorizarían. Y cuando las principales ciudades se dio cuenta de lo que estaba pasando, Krell ya controlaría el planeta. Órbita. Vestor permaneció en su buque insignia, viendo comenzar la caza. A través de las cámaras de su casco. Guerreros. Vio la primera aldea humana. A través de los ojos de Crotch. Madera simple. Edificios, caminos de tierra, niños jugando. Adultos trabajando. No tenían idea de que la muerte caminó hacia ellos a través de la árboles. Que comience la extinción número 201. Dijo Xor. Este mundo caerá como todos los demás. Estaba equivocado. Pero él no se daría cuenta de su error hasta que era demasiado tarde. Los Krell habían cazado. Se aprovechan de 200 mundos. Pero nunca lo habían hecho. Cazado algo parecido a la humanidad. Tenían. Nunca me he enfrentado a una especie que haya evolucionado como depredadores persistentes. Nunca habían. Se encontró con una raza que simplemente se negó. Morir, sin importar cuán malas sean las probabilidades. Estaban en su contra. La caza era. Al principio, pero la pregunta de quién era. El cazador y quién era la presa era. A punto de volverse muy confuso. Él. El pueblo de Son Gabriel en la Amazonía tenía 53 personas. Vivían vidas sencillas lejos del ruido y el caos de las grandes ciudades. Pescaban en el río. Cultivaban cultivos en pequeños huertos. Sabían que selva y la respetaban. Entendían que el bosque tenía depredadores y ellos sabía cómo evitarlos. Pero nada los preparó para el Krell. María Santos estaba colgando la ropa cuando los gritos comenzaron. Ella dejó caer el camisa mojada en sus manos y corrió hacia el sonido. Su vecino, el viejo Miguel, estaba parado en el medio del pueblo, cuadrado, señalando la jungla. Su mano tembló. Su cara se había puesto blanca. Monstruos, susurró. Monstruos en los árboles. Entonces los Krell. Emergió de la pared de la jungla. 12 figuras, cada una de más de 2 metros de altura. Cubierto por una armadura que parecía absorber la luz. Sus cascos no tenían caras. Solo viseras oscuras que reflejaban la. Aldeanos aterrorizados. Se movieron con él. Confianza de criaturas que nunca habían. Derrota conocida. Krell levantó su plasma rifle y disparó un solo tiro al aire. Un árbol explotó en llamas. El mensaje fue claro. Corran. Los aldeanos corrieron. Se dispersaron en todas direcciones. El instinto domina el pensamiento. Madres agarraron a los niños. Los hombres gritaron advertencias. El KL lo siguió a paso de hombre. Allí no había prisa. La presa siempre corría. La presa siempre moría. Pero ocurrió algo inesperado. 3 de los aldeanos no corrieron lejos. Estaban los propios cazadores, hombres que rastrearon. Jaguari conocía la selva mejor que conocían sus propios hogares. Observaban los Krell de su escondite. Y vieron algo importante. Los extraterrestres lo siguieron. Firmas de calor. Sus cascos rastrearon. Movimiento, pero se movieron en línea recta. Líneas. No anticiparon. Lo hicieron. No adaptarse. Un cazador llamado Carlos susurró a sus compañeros. Cazan. Como turistas, como gente de ciudad que viene. Aquí creo que la jungla es una caricia. Zoológico. Mira. Carlos lanzó una piedra lejos a la izquierda.
El Krell más cercano giró. Al instante, siguiendo el calor de Carlos. Mano que había calentado la piedra. En ese momento de distracción, los tres cazadores. Se fundió en la jungla usando solo senderos. Ellos lo sabían. Retrocedieron. Se movieron. A través del agua para ocultar su calor. Trepó a los árboles y esperó. Los Krell. Encontré a 20 aldeanos ese día. 20 personas. Que no pudo esconderse, que no conocía la selva bastante bien, que entró en pánico y huyó. En líneas rectas. Los Krell tomaron sus trofeos y regresaron a su barco. Satisfecho. Había sido un éxito. Cazar. Presa fácil como se esperaba. Pero 33 aldeanos sobrevivieron. Y 3 de ellos. Había aprendido algo valioso. Él. Los extraterrestres podían ser engañados. Escenas similares. Se desarrolló en todo el mundo. En el Himalaya, una expedición de escalada. Desapareció. En Australia, un interior. La estación de investigación quedó en silencio. En Canadá, se encontró un campamento maderero vacío. Equipos aún en funcionamiento. Comidas. Medio comido. El patrón era claro. Algo estaba cazando humanos en zonas remotas. Ubicaciones. La coronel Sarah Chen vio el patrón antes que la mayoría de la gente. Ella trabajó en inteligencia militar en el Pentágono, analizando las amenazas. Cuando los informes comenzaron a llegar, ella los puso juntos en un mapa. 17 incidentes en 3 días, todos en lugares aislados, todos con la misma descripción de los pocos supervivientes. Figuras altas y acorazadas. Armas avanzadas, partidas de caza. Ella llevó su análisis al general Marcus. Webb se quedó mirando su informe durante un largo rato. Tiempo antes de hablar. ¿Estás diciendo? ¿Nos están invadiendo? No, señor. Casado. Hay una diferencia. La invasión toma territorio. Estas cosas. Están seleccionando objetivos aislados. Nos están poniendo a prueba. ¿Qué quieren? Sara conoció sus ojos. Creo que nos quieren extinguir. Señor. El general activó la emergencia. Protocolos. Fuerzas militares de todo el mundo. El mundo entró en alerta máxima. Pero cuando finalmente se enfrentaron a los Krell, ellos. Aprendí una dura lección. Convencional. Las armas apenas funcionaban. Las balas rebotaban. De la armadura Krell. Explosivos dañados. Ellos, pero rara vez los mataban. Y las armas Krell atraviesan los tanques como papel. El primer compromiso importante ocurrió cerca de Denver. Una cacería de krill. Un grupo de 20 personas atacó un pequeño pueblo. Los militares respondieron con 200 soldados. Apoyo de helicópteros y blindados. La batalla duró 6 horas. Los Krell murieron. 78 soldados antes de retirarse. Pero dejó atrás 3 cuerpos. Sarah Chen fue en el primer helicóptero hacia el campo de batalla. Se arrodilló junto a un muerto. Krell y lo estudió cuidadosamente. La armadura estaba dañada, pero intacta. Ella podría ver las costuras, las conexiones eléctricas, la forma en que el casco interactuaba con el traje. Ella fotografió todo. Ella tomó muestras. Necesitaba entender contra qué estaban peleando. De vuelta en ella. En el laboratorio, ella y un equipo de científicos trabajaron las 24 horas del día. Descubrieron varias cosas importantes. El krill. La armadura estaba propulsada por un reactor en él. Atrás. Era vulnerable a pulsos electromagnéticos. Los cascos. Dependía de frecuencias de sensores específicas. Y las armas podrían estar sobrecargadas si golpeado con suficiente corriente eléctrica. Pero el descubrimiento más importante vino de estudiando al propio Krell. Su cuerpo estaba fuerte, pero no sobrehumano. Su reacción
El tiempo pasó rápido, pero no imposible. Había evolucionado como un depredador, pero en un mundo con menos gravedad que la Tierra. Eso significaba que en la gravedad de la Tierra, eran un poco más lento de lo que deberían ser. Un poco más torpes. Están acostumbrados a presa fácil. Sara le dijo al general Webb. Han estado haciendo esto durante mucho tiempo. Y se han vuelto predecibles. Ellos siguen patrones, códigos de honor. Dan. La presa tiene la oportunidad de correr porque eso hace la caza más satisfactoria. Esa es su debilidad. Creen que esto es un juego y... No, señor. Esto es supervivencia. Y. Los humanos son muy buenos en sobreviviendo. Sara solicitó el mando de una unidad especial. Ella seleccionó cuidadosamente a los soldados. De diferentes orígenes. Montaña. Escaladores que sabían cómo sobrevivir en terrenos difíciles. Corredores de maratón que podrían sobrevivir a cualquier persecución. Cazadores que entendió la psicología de los depredadores. Ingenieros que podrían adaptar la tecnología en la mosca. Ella no quería lo mejor. Guerreros. Quería a los mejores supervivientes. Se llamaban a sí mismos la persistencia. Unidad. Nombrada así por la forma en que los primeros humanos. Cazado en la sabana africana. Antiguo. Los humanos no eran rápidos ni fuertes, pero podrían correr eternamente. Perseguirían presas. Durante días hasta que el animal se desplomó. Agotamiento. Sara planeó hacer lo mismo. A los Krell. La primera prueba llegó en Montana. Una partida de caza Krell de 8 personas. Estaba rastreando refugiados a través de montañas. El equipo de Sara interceptó. Ellos, pero en lugar de luchar directamente, condujeron a los Krell en una persecución, a través de valles, sobre crestas, a través de ríos. Los Krell lo siguieron, confiados en su tecnología superior. Pero después de 6 horas de persecución, los Krell estaban cansados. Las fuentes de energía de la armadura se estaban agotando. Estaban deshidratados. No habían. Esperaba que la presa corriera tanto. Cuando finalmente se detuvieron para descansar, Sara. El equipo atacó desde todos los lados. Los pulsos electromagnéticos los desactivaron. Escudos. Fuego concentrado en sus. Los paquetes de reactores causaron sobrecargas. En 15 minutos después, los 8 Krell estaban muertos. El equipo de Sara no tuvo bajas. La táctica se compartió globalmente. Otras unidades. Adoptó estrategias similares. En lugar de, para luchar directamente contra los Krell, los humanos utilizaron el terreno. Usaron el agotamiento. Ellos usaron la sorpresa. Aprendieron a predecir. Donde los Krell cazaban y ponían trampas. Empezaron a ganar. En el Amazonas. Carlos y sus compañeros sobrevivientes se convirtieron en legendario. Rescataron a otros aldeanos. Destruyeron 2 naves Krell usando explosivos caseros colocados en zonas vulnerables. Sistemas de refrigeración. Enseñaron a otros grupos cómo esconderse de los sensores Krell. Usando barro y agua y constante movimiento. 3 semanas después del primer. Al aterrizar, la humanidad había aprendido a contraatacaron. Los Krell todavía estaban ganando batallas. Todavía tenían superioridad. Tecnología y números, pero no eran. Ya no ganó cada encuentro. Y para la primera vez en su larga historia de la caza, los Krell experimentaron algo nuevo. Duda. Sobre el triunfo de los devastadores, Bestor revisó los informes de víctimas con creciente frustración. 67 cazadores perdidos en 3 semanas. Eso fue más que todo el campaña de Tesserín. Y los humanos fueron adaptándose más rápido que cualquier especie que haya conocido. Se encontraron, estudiaron, aprendieron, compartieron información instantáneamente a través de sus redes globales.
Quizás nosotros. Los subestimó. Su segundo en. Comando sugerido cuidadosamente. Vestor. La mano con garras aplastó el panel de datos. Son presas. Presas débiles y blandas. Simplemente. Comprometer más recursos. Enviar mensaje a la flota. Necesitamos refuerzos. Esta cacería está tardando más de lo previsto, pero el resultado será el mismo. Debe serlo. Pero en sus aposentos privados esa noche, Vestor miró sus vitrinas de trofeos y sintió algo que no había experimentado en siglos. Incertidumbre. Los humanos eran diferentes. No simplemente corrieron y murieron. Luchó con desesperación y creatividad. Eso fue inquietante. Usaron tácticas que el código de honor Krell nunca permitir. No estaban jugando por él. Reglas. Y poco a poco, un pensamiento terrible, formado en la mente de Vestor. Quizás él. Las reglas en sí mismas eran el problema. Habían pasado 6 meses desde la primera. La nave Krell aterrizó en la Tierra. El mundo había cambiado de maneras que nadie podría haber cambiado. Imaginado. Las antiguas fronteras entre las naciones no significaban nada ahora. Había solo un enemigo, y llevaba armadura y cazaban humanos por deporte. Los supervivientes habían aprendido a luchar juntos o morir. Sola, Sarah Chen se encontraba en lo que solía ser un centro comercial en Colorado. Actualmente servía como comando militar. Centro. Las tiendas habían desaparecido, reemplazadas por equipos de comunicaciones, armas, salas de fabricación y planificación. La humanidad se había adaptado. Siempre lo hacía. En la pared detrás de ella, un mapa mostraba actividad de los Krell en todo el mundo. Rojo. Los puntos marcaban sus zonas de caza. Azul. Los puntos mostraban victorias humanas. Para él, la primera vez había más puntos azules que rojo. Un joven ingeniero llamado David. Kim se acercó a ella con una tableta. Sus ojos brillaban de emoción. Coronel, hemos terminado el análisis del caza Krell capturado. Podemos pilotarlo. Más que eso, podemos copiarlo. El sistema de propulsión es en realidad más simple de lo que pensábamos. Han estado usando la misma tecnología durante tanto tiempo que nunca innovamos. Podemos construir nuestro propio versiones. Sarah tomó la tableta y estudió los esquemas. ¿Cuánto tiempo hasta que? ¿Tenemos un prototipo? 2 semanas si lo apuramos. Difícil. 1 mes para la producción completa. David dudó. Pero hay algo más. Rompimos el cifrado de sus comunicaciones. Hemos estado escuchando sus transmisiones. La expresión de Sarah. Afilados. Y no solo están cazando. Nosotros, coronel. Ya lo han hecho antes. Muchas veces. Encontramos referencias a más de otras 200 especies, todas extintas. Los Krell han estado haciendo esto durante miles de años. David sacó un mapa estelar, mostrando territorio Krell. Cientos de los mundos estaban marcados con símbolos que probablemente significaba conquista. Pero aquí está la parte interesante. Algunos de esos mundos muestran signos de actividad reciente. No Krell. Actividad. Alguien más. Sobrevivientes. Exactamente. Están escondidos, dispersos, a través de mundos muertos y sistemas remotos. Pero todavía están ahí fuera. Los Krell. No mató a todos. Solo a los suficientes. Romper cada civilización. Sarah se quedó mirando el mapa durante un largo rato. Se estaba formando una idea, audaz y peligroso. Consígueme, General Webb, y empezar a preparar un mensaje para su difusión. En todas las frecuencias Krell. Si hay. Los sobrevivientes que están ahí afuera necesitan saber algo. Necesitan conocer a los humanos. No te escondas. La guerra había evolucionado más allá. Simple supervivencia. La humanidad tuvo que revertir
Diseñó suficiente tecnología Krell para. Contraatacan con eficacia. Construyeron su. Poseían armas de plasma. Crearon armaduras. Utilizando materiales Krell combinados con. Aleaciones de tierra. Fabricando trajes que eran. Más ligeros y flexibles. Aprendieron. Para hackear los sistemas Krell y convertirlos en. Los extraterrestres poseen tecnología contra ellos. Pero. El verdadero cambio fue psicológico. Los Krell cazaban según códigos de honor. Anunciaron su presencia. Le dieron a la presa la oportunidad de correr. Lucharon de maneras específicas que ellos. Considerado apropiado. Los humanos no siguieron ese código. Envenenaron el agua de los Krell. Suministros. Hackearon naves Krell y atmósfera ventilada mientras las tripulaciones dormían. Utilizaron armas biológicas diseñadas específicamente para la fisiología Krell. Ellos. Guerra psicológica transmitida en Krell. Canales de comunicación, mostrando videos de cazadores muertos y barcos destruidos. Krell calificó estas tácticas de deshonrosas. Los humanos los llamaron efectivos. El punto de inflexión llegó en la órbita de la Tierra. Krell mantuvo 3 buques de guerra por encima del planeta, controlando el acceso al espacio y impidiendo cualquier escape humano. Tenían. Ya lo he hecho en 200 mundos antes. Siempre funcionó. Cortar la presa y ellos. No puede pedir ayuda. No puede huir. No pueden hacer nada más que morir. Pero los humanos. Había estado construyendo en secreto. Usando. Tecnología capturada y ser humano en bruto. Ingenio. Construyeron casas en. Instalaciones subterráneas. Nada elegante. Barcos. No hermosos diseños. Eran. Máquinas feas y funcionales que apenas. Se mantuvieron unidos. Pero volaron. Y. Llevaba armas lo suficientemente poderosas como para herir. Buques de guerra Krell. El comandante Rodríguez. El mismo hombre que. Había estado de servicio cuando los Krell llegaron por primera vez. Llegó. Ahora lideró el primer ataque humano. 50 cazas. La mayoría de ellos pilotados. Por voluntarios que nunca habían volado. Espacio antes. Se lanzaron desde ocultos. Bases dispersas por los continentes. Cronometrando su ascenso para llegar. Simultáneamente. Los Krell los detectaron. Inmediatamente. 3 combatientes humanos fueron. Destruido en los primeros minutos de compromiso, pero los 47 restantes no lo hicieron. Pelea como los Krell y esperaban. No siguieron patrones. Usaron. Carreras suicidas. Embistieron con escudos a toda velocidad, sobrecargándolos. Ellos. Soporte vital específico en lugar de armas. Lucharon sin honor. Sin piedad, sin ninguna consideración. Para su propia supervivencia. Rodríguez voló su caza directamente hacia el puente del buque de guerra líder Krell. Sus últimas palabras fueron transmitidas a todos. Receptor humano en la Tierra. Esto es para él. Tripulación de la estación espacial. Esto es para todos. Persona que cazaron. Esto es para la Tierra. La explosión paralizó el buque de guerra. Otros 2 barcos Krell intentaron. Retirada, pero más combatientes humanos. Perseguido. La batalla duró 3 horas. Al final, los 3 buques de guerra Krell fueron destruido. 39 pilotos humanos murieron. Pero la órbita de la Tierra estaba libre. Sarah Chen observó la batalla desde el suelo. Cuando la última nave Krell explotó, ella se permitió un momento de dolor por los pilotos perdidos. Luego regresó a trabajo. No había tiempo para celebrar. Esta fue solo una batalla. La guerra fue lejos de terminar. Ella se paró frente a la matriz de comunicación y activó el transmisión de amplio espectro que David había preparado. Su mensaje sería enviado cada frecuencia Krell, codificada en su propio idioma utilizando sus propios sistemas. Y llegaría mucho más allá de la Krell.
Llegaría a cualquiera que lo escuchara. En la oscuridad entre las estrellas. Esto es. Coronel Sarah Chen de la Tierra. Somos. Humanidad. Hace 6 meses, los Krell llegaron. A nuestro mundo para cazarnos. Esperaban. Que muramos como las 200 especies que. Exterminados antes que nosotros. Se equivocaron. Sarah hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Con cuidado. Sabemos de ti. Él. Sobrevivientes. Los que se escondieron cuando tú. Mundos quemados. Sabemos que estás ahí fuera. Asustado y solo. Tenemos un mensaje para. Tú. Deja de esconderte. Deja de correr. Únete a nosotros. Los Krell no son invencibles. Nosotros. Demostrado que. Juntos. Podemos recuperar. Lo que robaron. Juntos podemos lograrlo. Que ellos entiendan lo que significa ser. Presa. La respuesta llegó más rápido que. Sarah esperaba. En 48 horas. 3. Llegaron transmisiones separadas de. Diferentes sistemas. El primero fue de un. Grupo rebelde de Tessera. La misma especie. Los Krell acababan de conquistar. Habían. Un barco apenas funcional. Pero ellos. Estaban vivos y querían venganza. Ellos. Envió información detallada sobre Krell. Estructuras militares, líneas de suministro y debilidades. La segunda respuesta vino de una especie que se llamaba a sí misma. Los Cherax. Eran como insectos, criaturas que habían sobrevivido viviendo en las atmósferas tóxicas de los gigantes gaseosos, donde los Krell no pudieron seguirlos. Ellos no tenían armas, pero se habían mantenido. Su tecnología y sus conocimientos. Se ofrecieron a compartir información científica. Avances que la humanidad aún no había logrado. Descubierto. El tercer mensaje fue diferente. Proviene de una especie llamada los Lumini. Seres cristalinos que existían de maneras en que los humanos apenas entendido. Habían visto a los Krell. Durante siglos. Demasiado diferentes para ser perseguidos, demasiado extraños para ser amenazados. Ellos. Nunca había interferido antes, pero ellos. Envió coordenadas. Coordenada sacada. Depósito de suministros Krell. Cada mundo de preparación. Cada relé de comunicación. Enviaron el plano para destruir a los Krell. Imperio. En 2 meses, la coalición. Se habían formado. Naves de una docena de especies. Llegaron a la Tierra, cada uno trayendo sobrevivientes que habían esperado años o décadas por una oportunidad de contraatacar. Ellos no eran guerreros. La mayoría de ellos eran refugiados, científicos, civiles que habían. Lo perdieron todo, pero estaban cansados de escondido. Sarah se quedó en el transformado centro comercial y miró a los representantes de 4 especies reunidas alrededor de una pantalla holográfica. Un tesserano, ingeniero, un científico Kurak, un humano, piloto, un observador luminoso. Los Krell piensan. Son los depredadores máximos del galaxia. Dijo que creen que el universo pertenece a los fuertes. Enseñémosles una lección diferente. El universo pertenece a aquellos que se negaron a rendirse. La estrategia era simple. Golpea al Krill donde eran los más débiles. Sus líneas de suministro, extendido a través de cientos de luces. Años. Estaban sobreextendidos. Confiado, perezoso durante milenios de facilidad. Victorias. La coalición utilizaría las mismas tácticas de guerrilla que funcionaron en Tierra. Ataca rápido, desaparece, sangra. Ellos lentamente hacen que cada cacería cueste más de lo que valía. Pero Sarah tenía un objetivo más grande. Ella estudió inteligencia proporcionada por Lumini y encontré algo interesante. Los Krell. Tenía un mundo de puesta en escena llamado Kresbar, nombrado en honor a su mayor cazador. Fue donde trajeron nuevos guerreros para entrenamiento, donde almacenaron sus
Trofeos, donde se reunía su alto mando, para planificar futuras cacerías. Fue muy defendido y considerado intocable. Sara quería tocarlo. Quería. Quémalo hasta las cenizas y haz que los Krell sentir lo que todas las demás especies habían sentido. Ella quería que conocieran el terror. Tú eres. Hablando de un asalto a su núcleo. Territorio, dijo el general Webb cuando ella presentó el plan. Apenas tenemos una flota. La mayoría de nuestros barcos están retenidos. Junto con oraciones y cinta adhesiva. Es exactamente por eso que no esperarán. Eso, respondió Sara. Los Krell ya han sido cazando durante 3.000 años. Ninguna presa ha contraatacaron alguna vez. Ni siquiera tienen defensas diseñadas para ello. Toda la doctrina militar se basa en proyectando fuerza hacia afuera. ¿Qué pasa si alguien vino hacia ellos desde adentro? Webb se quedó mirando la exhibición táctica, mostrando las defensas de Cresbar. Parecía imposible, pero hace 6 meses, luchando. Los Krell en absoluto parecían imposibles. Y ahora la Tierra controlaba su propia órbita. Ahora tenían aliados. Ahora tenían esperanza. ¿Cuántos barcos necesitarías? Sara sonrió. No era una sonrisa amable. Todos ellos. La flota de coalición se reunió en el espacio oscuro entre sistemas estelares. 200 barcos de varios diseños, tamaños y orígenes. Vasijas humanas que aún olía a soldaduras frescas en aire reciclado. Cruceros de Serín que habían estado escondidos. Durante meses, sus tripulaciones estaban desesperadas por venganza. Bioips Cherax que parecían más como criaturas vivientes que máquinas. Y orbitando sobre todas ellas, una construcción Lumini que era menos una nave. Y más una estructura cristalina que luz doblada sobre sí misma. Sara Chen se encontraba en el puente de la buque insignia, un antiguo buque de guerra Krell que la humanidad había capturado y renombrado Desafío. A su alrededor, miembros de la tripulación de 4 especies trabajadas en estaciones, cada una aportando su perspectiva única a la problemas de la guerra. Un teserano. El navegador trazó cursos utilizando modelos matemáticos que los humanos eran. Todavía estoy aprendiendo. Un ingeniero de Churax. Monitorearon los motores con sensores que detectó problemas antes de que ocurrieran. Un joven humano llamado Marcus Webb, el hijo del general, coordinado comunicaciones entre los diversos. Flota. Todos los barcos reportándose listos. Coronel, dijo Marcus. Sus manos se movieron. A través de controles holográficos practicaba la tranquilidad. 6 meses de guerra habían. Convirtió a los adolescentes en veteranos. Lumina confirmó que la defensa Krell. La red funciona según patrones estándar. No sospechan nada. Sara asintió. Comience la operación. Primero, los equipos de ataque se ponen en posición. El plan era complejo porque tenía que serlo. Keser no era solo una base militar. Era un símbolo del dominio Krell, un mundo cubierto de monumentos a sus victorias. Las salas de trofeos que allí se encontraban contenían artefactos de las 200 especies extintas. Los campos de entrenamiento habían formado a 10.000 generaciones de cazadores. La órbita. Las fortalezas nunca habían sido desafiadas. Pero los Krell tenían una debilidad. No lo reconocieron. Creyeron que su propio mitología. Creían que eran invencibles porque siempre habían ganado. Habían olvidado que ganar porque nadie se defendió no era lo mismo que siendo imbatible. La primera ola no fue un ataque. Fue una distracción. 20 luchadores humanos, voluntarios, todos saltaron. En el sistema alejado del planeta. Transmiten en todas las frecuencias Krell. Burlándose de los defensores, desafiándolos a persíguelo. Los Krell respondieron exactamente. ¿Cómo se predijo?
El honor exigía que respondieran. El desafío. La mitad de la órbita. La flota de defensa rompió la formación y, perseguidos, esas naves Krell persiguieron a los luchadores humanos a través de un asteroide. Campo. Los humanos conocían la ruta. Ellos habían mapeado cada roca, cada anomalía gravitacional, cada escondite. Lugar. Los Krell no lo hicieron. 3 de sus. Las naves chocaron con asteroides a plena potencia. Velocidad. 5 más fueron emboscados por Turcax. Naves biológicas que habían estado esperando. Camuflado entre las rocas espaciales. Los barcos Krell restantes regresaron hacia Kresvar, pero para entonces ya era demasiado tarde. La flota principal de la coalición emergió, desde viajes más rápidos que la luz hasta la cima del planeta. Llegaron rápido y cerca, demasiado cerca para el resto. Fortalezas orbitales para disparar sin golpeando el planeta de abajo. Los cruceros Tesserin apuntaron al primero, las matrices de comunicación, cortando. Kresvar se aleja de cualquier refuerzo. Las naves humanas se lanzaron al abordaje. Primero en cazarlos. Te advertí que eran diferentes. No son como los otras especies. No reaccionan simplemente. Planifican, se adaptan. Este ataque a Kresvar no se trata de conquista. Es sobre obligarnos a comprometer nuestras fuerzas. Entonces, ¿qué hacemos? Vestor miró el pantalla táctica que muestra la coalición. Flota en órbita. Hacemos lo que hace la presa. Cuando nos acorralan, contraatacamos con todo lo que tenemos. Pero entiendan esto. Ya no somos los cazadores. Somos los cazado. Y no sé si podremos ganar. El alto mando lo anuló. Ellos. Envió un mensaje para llamar a la Gran Armada. Desde sus cotos de caza al otro lado del galaxia. Cada nave de guerra Krell. Cada cazador. Todos los recursos se destinarían. Con un solo objetivo, la aniquilación completa de la Tierra y su coalición. Ellos. Muestra a la galaxia lo que pasó cuando la presa se atrevió a contraatacar. La flota de la coalición se retiró de Kresvar, tomando el artefactos y dejando atrás un solo mensaje tallado en el monumento en el centro de la sala de trofeos. No más extinciones. A medida que se retiraban a las profundidades. Espacio, Sara estudió la inteligencia. Informes. Los Krell estaban retirando. Todo. La Gran Armada sería masiva, superando en número a la coalición. Flota 10-1. Sería la más grande fuerza militar jamás reunida en historia galáctica. No podemos luchar contra ellos. De frente, dijo el general Webb. Enlace de comunicación desde la Tierra. Los números son imposibles. No necesitamos luchar contra ellos de frente. Sara respondió. Tenemos que luchar contra ellos. La forma en que los humanos siempre han luchado contra lo imposible. Probabilidades. Necesitamos hacer el campo de batalla. Trabaja para nosotros. Empieza a evacuar la Tierra. Tanta gente como sea posible fuera del planeta. Dispérselos en nuestros sistemas. Los aliados se han asegurado. Esta próxima batalla es. Voy a decidirlo todo. ¿Dónde estará? ¿Eres tú? La nebulosa del velo era hermosa en la forma en que a menudo ocurren las cosas peligrosas. Nubes de gas ionizado brillaban en tonos de púrpura y azul. Electromagnético. Las tormentas crepitaban entre densos focos de materia. La visibilidad se midió en metros, no kilómetros. Fue lo peor posible lugar para librar una batalla espacial. Con tácticas tradicionales, que era exactamente porque Sara Chen lo había elegido. La Gran Armada Siarei entró en la nebulosa, esperando un compromiso convencional. Mantuvieron sus formaciones compactas. Siguieron su batalla estándar. Protocolos. Buscaron el flota de coalición que utiliza sensores de largo alcance, que apenas funcionaba en él. Interferencia. Estaban cazando igual que
Siempre lo habían hecho, pero esta vez lo eran. Caminando hacia una emboscada tendida por una especie que había aprendido la guerra de 1.000.000 años de ser al mismo tiempo depredador y presa. La primera ola los golpeó desde arriba y abajo simultáneamente. Luchadores humanos salieron gritando de las nubes de gas. A toda máquina, lanzando todo lo que tenían. Luego desapareció de nuevo en él. Niebla antes de que los Krell pudieran responder. Los ataques fueron quirúrgicos, no intentaron. Destruye naves, solo daña sensores. Desactivar armas, crear confusión. Las bioips de Churax liberaron nubes de material orgánico que obstruía el aire de Krell. Recicladores. Los cruceros Tesserin dispararon y, reubicado antes de que el fuego respondiera. Alcanzarlos. Los Krell intentaron mantener formación, pero la nebulosa estaba tirando. Los separaron. Los barcos perdieron contacto entre sí. Los comandantes no pudieron coordinarse. La máquina militar perfecta comenzó a fracturarse en cientos de individuos. Barcos, cada uno luchando a ciegas en el caos. Y entonces la coalición atacó. Con todo lo que tenían. No todos a la vez. Una vez, no en una gran batalla. Eligieron. De los barcos aislados uno por uno, utilizando el terreno como guerrilleros en un jungla. 3 buques de la coalición. Enjambre una sola nave de guerra Krell desde diferentes ángulos, abrumarlo, luego desaparecer antes de que pudieran llegar refuerzos. Llegar. No fue honorable. No fue justo. Fue brutalmente efectivo. Sara. Comandado desde el puente de la desafío, observando la exhibición táctica. Con satisfacción. La exhibición estaba incompleta. Fragmentario, pero mostró suficiente. Los iconos rojos parpadearon uno tras otro. Como los barcos Krell fueron destruidos o desactivado. Apunta a los portaaviones de mando. Ella ordenó cortar su coordinación. Y se convierten en luchadores individuales. Nosotros. Puede vencerlos uno a uno. Teniente. María Santos pilotó uno de los cazas. En el caos. Su escuadrón había sido. Juntos desde el Amazonas. Todos los sobrevivientes. De aquella primera cacería. Se conocían. Los movimientos de los demás sin palabras. Ellos. Voló a través de la nebulosa como un pez. A través del coral, usando todos los trucos que tenían. Había aprendido durante meses de lucha. Rodríguez estaba en su ala. Su voz. Calma en su oído. 3 Destructor Krell. Parece aislado. Lo veo. Flanco de Chen. Izquierda. Aproximación alta de Rodríguez. Tomaré. Centrar y atraer el fuego. Se movían como uno solo. Organismo. El caza de María se lanzó hacia el destructor Krell. Armas en marcha. Los Krell se giraron para seguirla exactamente como ella esperaba. Rodríguez vino de arriba, apuntando al puente. Chen golpeó los motores desde un costado. El destructor explotó en una bola de plasma que se iluminó la nebulosa por kilómetro. María la jaló. Caza a través del campo de escombros y fiestas en las fortalezas, y el constructo Lumina hizo algo que uno lo esperaba. Empezó a cantar. El sonido no era audible en el espacio, pero la computadora de cada barco lo registró. Frecuencia armónica que resonó con tecnología Krell, que hace que los sistemas. Mal funcionamiento. Las armas se dispararon al azar. Los escudos parpadeaban. Las estaciones se apagaron porque su suministro eléctrico. Sistemas sobrecargados por interferencia. Todos los equipos de abordaje, ustedes, están claros para participar, transmitió Sara. Recuerda el objetivo. No estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para enviar un mensaje. La lucha en la órbita. Las fortalezas eran brutales. Los guerreros Krell defendieron sus posiciones con ferocidad, determinación, pero se enfrentaban a enemigos que tenían. Aprendió a luchar de una especie que tenía
Sobrevivió a cada evento de extinción de la Tierra. Le había lanzado alguna vez. El abordaje. Los equipos utilizaron los espacios confinados para sus ventaja. Se movieron en pequeños unidades coordinadas. Usaron los Krell. Códigos de honor contra ellos, desmayándose. Desafíos para atraer a los guerreros hacia trampas. Un sargento humano llamado María Santos dirigió su escuadrón por los pasillos de Estación de Defensa 3. Ella era la misma María, que había sobrevivido a la primera cacería en el Amazonas, que había aprendido a rastrear Krell a través de la jungla. Ahora ella los cazaron a través de su propia base usando habilidades transmitidas de sus antepasados, que una vez habían rastreado depredadores a través de la sabana. Contacto adelante, dijo ella. El hombre punta susurró, 3 Krells. Formación de patrulla estándar. María sonrió. El estándar era predecible. Rodríguez, toma el pasillo izquierdo. Chen, a la derecha. Voy derecho. En mi señal. Ella hizo la cuenta regresiva en silencio y luego se movió. El Krell en el centro se giró para mirar. Ella, levantando su arma. Pero para entonces, Rodríguez le había disparado desde la izquierda. Y Chen había deshabilitado su armadura desde él. Correcto. El guerrero cayó sin disparar un disparo. Al otro lado de la estación, escenas similares. Jugado. Los Krell ya eran hábiles. Guerreros, quizás los mejores de la galaxia. En combate singular. Pero nunca habían. Aprendieron a luchar como una fuerza coordinada. Contra los enemigos que estaban dispuestos a utilizar cualquier táctica para ganar. Lucharon con honor. Los humanos lucharon por sobrevivir. Dentro 3 horas, las 6 fortalezas orbitales fueron bajo control de la coalición. Los Krell en la superficie del planeta observada en incredulidad como su supuesta defensas inexpugnables cayeron. Nada como esto jamás había sucedido en sus registros. Historia. La presa no atacó. La presa hizo no ganar. Pero aquí había una prueba innegable. Que todo lo que creían estaba mal. Sara ordenó la segunda fase. Aterrizaje. Equipos, aseguren las salas de trofeos. Ciencia. Equipos, prepárense para el archivo cultural. Vamos a tomar todo lo que tengan. Robó y lo devolvió a la galaxia. Los marines humanos que entraron en la gran. La sala de trofeos de Kesvar se movió a través de ella. En silencio. La cámara era enorme. Tallado en la roca viva de la planeta. Miles de casos se alinearon en él. Paredes que se extienden cientos de metros. Cada uno contenía los últimos restos de una civilización muerta. Arte, tecnología, juguetes sencillos, artefactos religiosos. Prueba definitiva de que una especie había existido. Antes de que los Krell los borraran. El teniente David Kim, el ingeniero que había ayudado a descifrar la tecnología Krell, se mantuvo ante un caso que contiene un teserano. Instrumento musical. Sus manos temblaban mientras lo documentó cuidadosamente. Esto pertenecía a alguien, dijo en voz baja. Alguien que tenía un nombre, una familia, sueños, y los Krell lo tomaron como una trofeo, como si todo esto fuera un juego. Era un juego para ellos, dijo Sara, de pie junto a él. Pero ya no. Empaque todo con cuidado. El artefacto se devuelve a lo que sea. Supervivientes que podamos encontrar. Los Krell no. Pueden quedarse con sus trofeos. Mientras que él se procedió a la recuperación del artefacto. La coalición envió un mensaje al planeta. Superficie. El rostro de Sara apareció en cada pantalla en cada ciudad Krell. Ella habló en su idioma usando palabras que ellos usarían. Entender. Guerreros Krell, habéis cazado a 200 especies a lo largo de 3.000 años. Tomaste orgullo en tu fuerza. Tú construiste monumentos a tus victorias. Tú
Creía que el universo pertenecía a la fuerte. Sara hizo una pausa, dejando que las palabras. Sumérgete. Te equivocaste. El universo pertenece a los que sobreviven. Y ahora, ustedes son los que están siendo perseguidos. Sienten lo que sintieron. Sepan lo que sabían. Esto es. No es el final. Esto es solo el principio. Vamos por cada uno de ustedes. Mundos, cada base, cada nave, y nosotros. No te detendrás hasta que entiendas lo que lo has hecho. En la superficie del planeta. El maestro de Casa Vestor vio la transmisión. Desde la cámara del alto mando alrededor. Él. Las mentes militares más grandes de las especies de Krell intentaron comprender qué acababa de suceder. Su mundo central. Su campo de entrenamiento sagrado. El símbolo del dominio había caído en menos de un día. Era imposible. Era impensable. Fue real. Debemos responder, insistió un general. Enviar el gran armada. Aplastarlos por completo. Eso es exactamente lo que quieren. Vestor. Dijo en voz baja. Todas las miradas se volvieron hacia él. Yo he luchado contra estos humanos. Yo era él. Seguía en movimiento. No había tiempo para celebrar. 50. Más objetivos esperaban en la niebla. Él. La batalla duró 6 horas. Fue un caos. Fue una confusión. Fue exactamente lo que tipo de guerra que la humanidad tuvo. Perfeccionado a lo largo de 10.000 años de historia. Los Krell, a pesar de toda su tecnología y experiencia, nunca había peleado nada. Así. Eran leones siendo capturados. Derribados por los lobos. Fuertes individualmente, pero vulnerables a tácticas de manada coordinadas. Cuando los Krell finalmente se retiraron, ellos dejó atrás 700 destruidos o incapacitados. Barcos. La coalición había perdido 90. Buques. Las bajas fueron terribles en ambos lados, pero el mensaje fue claro. La Gran Armada no era invencible. Vestor se encontraba en el centro de mando de su barco, mirando fijamente a la víctima. Informes con algo que podría tener sido respetuoso. Él les había advertido. Él había. Traté de hacerles entender que los humanos eran diferentes. Ahora lo sabían. Ahora habían pagado el precio por su arrogancia. El alto mando contactó. Él directamente. Maestro de Casa Vestor. Tú. Asumirán el mando del resto. Flota. Encuentra una manera de detenerlos. Vestor. Miró a los comandantes ancianos en su pantalla. Eran viejos, fijados en su formas, incapaces de adaptarse. Esa fue la verdadera debilidad de los Krell. Habían sido. Tuvieron tanto éxito que tuvieron. Olvidé cómo cambiar. Haré lo que pueda. Hay que hacerlo, dijo. Pero se preguntó si ya era demasiado tarde. Él. La coalición no se detuvo en la batalla. De la nebulosa del velo. Presionaron su ventaja, atacando el suministro de Krell. Líneas, liberando mundos ocupados. Reclutando más sobrevivientes para su causa. En 3 meses, la marea de la guerra había dado un giro completo. Los cazadores estaban siendo perseguidos a través de una docena de estrellas. Sistemas. Saracen dirigió la flota a las profundidades. En territorio Krell. Cada mundo que ellos liberado reveló más horror. Entero. Especies reducidas a unos pocos miles. Los sobrevivientes se esconden entre las ruinas y están traumatizados. Por décadas de vivir con miedo. El trofeo. Los pasillos de cada mundo contaban la misma historia. Los Krell ya habían estado haciendo esto durante 3.000 años. Años. Cientos de civilizaciones. Millones de especies, miles de millones de individuos, todos borrados porque él. Krell creía que la fuerza hacía la justicia. Pero ahora, la coalición se enfrentó a una situación difícil. Pregunta. ¿Qué hacer con los Krell? ¿Ellos mismos? Sara convocó un consejo.
Reunión sobre el desafío. Representantes. De 20 especies recolectadas en la guerra. Habitación. Un tecerano llamado Kev Tran habló. Primero, su voz temblaba de rabia. Ellos. Destruyó nuestro mundo. Miles de millones de muertos. La cultura, nuestra historia, todo cambió. A cenizas. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Los exterminamos tal como ellos. Nos exterminaron. Extinción completa. Muchas voces coincidieron. Especies tras. Las especies se mantuvieron en pie y compartieron sus pérdidas. Niños que nunca nacerían. Arte. Eso nunca se crearía. Canciones que nunca sería cantada. Los Krell ya habían. Futuros robados de todo el mundo. Civilizaciones. No merecían piedad. Pero María Santos se puso de pie. Ella no era. Ya no es solo una mujer del pueblo. Amazona. Era sargento, luchador, piloto, un sobreviviente, y ella había matado. Más Krell que nadie en él. Flota. Los quiero muertos, dijo ella. En silencio. Cada uno de ellos. Cuando cierro. Mis ojos ven mi pueblo ardiendo. Veo. Mis vecinos cazaban como animales. Ya veo. Mi sobrino que tenía 7 años tratando de esconderse detrás de mí cuando vinieron. Su voz se rompió. No lo logró. Así que sí, quiero. Los Krell se extinguieron. La habitación estaba en silencio. Todos conocían la historia de María. Si alguien se había ganado el derecho a la venganza, era ella. Pero ella continuó. Si nosotros exterminarlos, ¿qué hace eso? ¿Nosotros? Nos convertimos en lo que odiamos. Nos convertimos. El próximo Krell. Y 1000 años. A partir de ahora, alguien más estará cazando. Nosotros por lo que hicimos aquí. ¿Es eso? ¿La galaxia que queremos construir? Un aplauso. El científico chasqueó sus mandíbulas. Pensativamente. El humano habla sabiduría. El ciclo de violencia debe terminar. En algún lugar. ¿Pero cómo? La cultura Krell es construida sobre la caza, sobre el dominio. Nunca aceptaremos la subordinación. Entonces nosotros. Cambiar su cultura, dijo Sara. Todos. Los ojos se volvieron hacia ella. Los Krell creen. Son depredadores ápice. Hemos demostrado. No lo son, pero no los destruimos. Los redirigimos. La galaxia tiene mucho. De amenazas reales. Piratas, IA deshonesta, vacío. Depredadores en el espacio profundo. Girámosla. Krell en protectores en lugar de cazadores. Les damos un propósito que no implica exterminar a inocentes. Especies. Nunca se pondrán de acuerdo. Quebran. Dijo con amargura. Estarán de acuerdo, general. Webb dijo desde la pantalla de comunicación. Porque la alternativa es la extinción. Podemos ofrecerles una opción. Únase a la coalición y proteger la galaxia o enfrentarse. El mismo destino que dieron a otros 200 especies. Orgullo o supervivencia. Veamos. Que elijan. La flota de la coalición. Llegó a Krell Prime, el mundo natal. De la especie que había aterrorizado a la galaxia durante 3 milenios. Fue un mundo duro cubierto de montañas y valles profundos. Los Krell ya habían evolucionado como depredadores emboscadores aquí, esperando en él. Rocas para que las presas pasen por debajo. Explicó todo sobre su cultura. Eran cazadores pacientes, acostumbrados a esperar, atacando desde la ventaja, tomando trofeos. Pero nunca habían aprendió qué hacer cuando la presa peleaba. Atrás. Sara Chen estaba de pie en un rellano. Lanzadera mientras descendía hacia él. Capital planetaria. A su lado estaba Vestor. Era su prisionero, pero también su invitado. Había accedido a ayudar. Negociar la rendición de su pueblo. No porque quisiera, sino porque comprendió que su especie se enfrentaba a un elección entre evolución y extinción. Tu especie debería odiarme, dijo Vestor.
mientras el transbordador se acercaba al aterrizaje. Almohadilla. Lideré la casa en tu mundo. Yo. Mataste a tu gente. Te odio, Sara. Lo dije con sinceridad. Pero odio lo que hiciste. No lo que eres. Seguiste el cultura en la que te criaste. Creías lo que te enseñaron. Eso no significa disculpa, pero significa que puedes cambiar. La pregunta es, ¿lo harás? Los Krell. El alto mando esperaba en el gran salón de su capital. Eran viejos guerreros, cubierto de cicatrices, rodeado de trofeos, de 1000 cacerías. Miraron. Sara con una mezcla de furia y miedo, una presa humana, débil y blanda, de pie ante. Como conquistadora. Sara no desperdició tiempo de bromas. La guerra ha terminado. Perdiste. La pregunta ahora es ¿qué sucede a continuación? Podemos exterminarte. Muchos en mi coalición quieren eso. Lo han hecho. Ganó ese derecho a través del sufrimiento que usted causó. O podemos ofrecerle un alternativa. La esclavitud, escupió uno de los comandantes. Integración, Sara. Corregido. Te unes a la Unión Galáctica. Estamos construyendo. Entregas tu flota, tus armas, tu territorio. Tú. Aceptar observadores y restricciones. Y. A cambio, podrás sobrevivir. Tú. Los niños crecen. Tu especie consigue un futuro.